Bien, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 2. Pero antes de leer el texto que nos corresponde hoy, yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes ven programas como Los Informantes, Séptimo Día o Expediente Final? Ese es el CCI colombiano, ¿no? Un programa de investigación. ¿Les gusta? ¿Lo han visto, cierto? No, no lo han visto. Aquí casi no ven televisión. Son programas donde los periodistas buscan pruebas y hacen toda la pesquisa para saber la verdad. No es que en Colombia nos guste el chisme, no, nos gusta saber la verdad. Y por eso queremos saber los detalles de las cosas que pasan, ¿no? Y sobre todo esos casos oscuros. Hace un poco tiempo asesinaron a una familia pastoral en Aguachica y todavía está el asunto ahí, pero la gente quiere saber ¿y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Los confundieron o era que debían algo? Y lógicamente quieren saber los detalles. Próximamente en Expediente Final. Hoy en el pasaje que vamos a ver, el apóstol Pedro predica su primer sermón y precisamente lo que nos va a dar es pruebas determinantes de que Jesucristo es el Señor y que además es el Cristo. Vamos a leer el texto, Hechos capítulo 2, versículo 14 hasta el 36. Es más, el texto ya fue leído. Cosas del Señor. Cuando terminamos de leer los evangelios, nos correspondía iniciamos con Hechos y coincidimos que el texto que íbamos a leer era el que íbamos a predicar. Entonces dijimos, vamos a dejarlo ahí, no lo vamos a cambiar. Así que este texto será leído 2 veces. Pero yo quiero hoy que solamente leamos hasta el versículo 21, 14 al 21, y los otros versículos los vamos a leer en la predicación. ¿Está bien? Si ya lo encontraron, vamos a colocarnos de pie con toda la reverencia que merece la palabra del Señor, y cuando Dios habla, nosotros callamos, nosotros nos inclinamos. Cuando Dios habla, nosotros estamos de pie. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero luego dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Padre, gracias por tu palabra. Estamos dispuestos para que tú nos hables, para que tú escribas en nuestro corazón. Nosotros queremos cada día ser mejores cristianos, imitadores tuyos. Pon tu espíritu en nosotros y hoy a través de la palabra que podamos, Señor, comprenderla y estar dispuestos a ponerla en práctica. Señor, te ruego que tú seas glorificado hoy en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El domingo pasado hablamos acerca de la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Un estruendo como de un viento. Y la gente curiosa viene para mirar qué había pasado. Y en vez de haber encontrado una casa que se cayó,
encontraron a un grupo de galileos, gente sin letras, pescadores, que hablaban en otros idiomas. No sé, y lógicamente era un asombro para ellos escucharlos hablar en las lenguas de otros países sin haber ido a ninguna institución educativa. Entonces, algunos se maravillaron y dijeron, gloria a Dios, esto es maravilloso, esto es asombroso, pero otros dijeron, ¿están borrachos? Ahora Pedro sale para predicar. Y luego dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Entonces él va a predicar. Y lógicamente va a predicar al que ellos habían crucificado. Hacía más o menos unos 50 días, casi 2 meses, él había sido rechazado y llevado a la cruz. Y ahora Pedro valientemente va a hablar, pero antes de hablar, les quiere explicar que lo que acaban de ver y de oír no era producto de una borrachera, no, era producto del cumplimiento de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo había venido sobre estos galileos y los había transformado. Y por eso ellos hablaban en otros idiomas. Entonces, a partir del versículo 16 dice, esto es lo que está dicho por el profeta Joel. Si usted quiere ver más detalles, pues Joel capítulo 2, versículos 28 al 32, está literalmente esa profecía que se acaba de cumplir. Y dice que el Espíritu Santo vendría sobre los creyentes y fueran siervos o esclavos, fuera joven o fuera anciano, pues iba a tener una visita o una revelación especial, de tal manera que hablaban lenguas, visiones, sueños, y eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Y eso es lo que se estaba cumpliendo ese día. Por eso era que los apóstoles hablaban otros idiomas, porque el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Y yo quiero decirles, amados hermanos, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, lo transforma. Amén. La sabiduría, el poder, el conocimiento de Dios viene sobre él. Si usted lee el Antiguo Testamento, va a encontrar, por ejemplo, a un Saúl, el rey Saúl, que cuando vino el Espíritu sobre él, fue mudado en otro hombre y también profetizaba. En muchas ocasiones, alguien de pronto habla guiado por el Espíritu Santo sin saber que eso realmente se va a cumplir después, o posiblemente una visión. En fin, el Espíritu Santo hace como Él quiere. Pero hay algo maravilloso, es que en el versículo 19, Hechos 2:19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Esto es lo que se está cumpliendo hoy. El versículo 20 dice, el sol se convertirá ¿en qué? Esto falta. Quiere decir que la profecía de Joel se está cumpliendo poco a poco. Inició con Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, pero hay otros sucesos que se van a cumplir antes que venga el día del Señor, dice el versículo 20. Antes que venga el día del Señor grande, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? El Señor va a venir, ¿cuánto lo creen? Y la Biblia habla de señales. Eso no se asusten, amados hermanos. Es el anuncio de que nuestro Señor y Salvador va a volver por segunda vez a la tierra. No tenemos que asustarnos, al contrario, tenemos que alegrarnos porque nos va a visitar nuestro Señor y Salvador, al que le hemos servido, al que le hemos entregado nuestra vida, ¿cierto? Pero a mí me llama la atención que, lógicamente, para estos que estaban allí reunidos, cuando les habla de que esto va a suceder antes del día grande y terrible, que el sol se va a convertir en tinieblas, y, ¿cierto? Eso es como cuando la gente lee Apocalipsis. Algunos se asustan. Dicen que hay gente que hasta ha perdido la razón. Claro que hay más gente loca por no leer la Biblia.
¿cierto? Muy poca gente de pronto pensando en esto se asusta, y si no tiene a Cristo puede hasta perder la razón. Cuando fui pastor en un pueblo de aquí de Antioquia, llegó una olada de violencia. Pusieron carteles por las calles y diciendo que iban a matar a los violadores, a los ladrones, que iban a matar a los vendedores de drogas. Y bueno, hicieron un listado ahí. Así que en una semana mataron a 13 personas. Eso fue terrible. A las 6 de la tarde la gente se escondía y uno pasaba por la calle y no encontraba a nadie. Es más, uno tocaba la puerta y yo creo que la gente se sobresaltaba adentro. Pero nosotros teníamos el culto a las 7 de la noche. Algunos hermanos fueron, otros no. Y los hermanos me preguntaron la primera vez que hicimos el culto: pastor, ¿y usted no le da miedo? Yo le dije: no, es que ahí dice que es para los ladrones, para los violadores, para todos, y ahí no estoy yo. Entonces yo estoy tranquilo. Amados, el juicio de Dios es para los que practican el pecado. Si usted vive apartado del mal, también debe estar tranquilo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces Pedro, como introducción del sermón, lo que les dice: mire, un momentico, ellos no están borrachos. Lo que acaba de suceder es el cumplimiento de una profecía que está en el libro de Joel. El Espíritu Santo vino para cambiar, y yo les quiero decir que para cambiar y para ayudarnos, porque Él es el Consolador. La iglesia no está sola porque el Señor envió al Espíritu Santo. Pero curiosamente el versículo 21 dice, como para darles consuelo: todo aquel que invoque el nombre del Señor, ¿será qué? Será salvo. Es la buena noticia. Hay salvación para todo aquel que de corazón invoque al Señor. Pero a partir del versículo 22, sin haberle pedido pruebas, Pedro, porque seguramente guiado por el mismo Espíritu Santo, conocía a la gente que estaba ahí, que estarían diciendo: bueno, ¿y qué pruebas nos va a presentar ahora de que Jesús o que Él es el Salvador? Y aunque a ellos no les gustaba escuchar acerca de Jesús Nazareno o de Cristo, Él les va a dar pruebas. Así que por eso titulé esta reflexión: pruebas determinantes, pruebas que determinan esta investigación. Y curiosamente Pedro nos va a dar 4 pruebas de que Jesucristo realmente es el Señor y es el Cristo. Ahora, ellos eran judíos, conocían el Antiguo Testamento, y la única forma de convencerlos era con la Biblia, con el Antiguo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Hoy de pronto nosotros no tenemos el mismo conocimiento, pero también para nosotros es esta palabra. La primera evidencia que Pedro quiere presentarle a estos judíos es la propia vida de Cristo, cómo vivió Él. Y mire lo que dice el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por ¿quién? Varón aprobado por Dios. Mire, Dios dijo: Él es mi Hijo amado, aprobado. ¿Pero por qué lo aprobó? ¿Qué es la evidencia que aprueba que Jesús era el enviado? Dice: por Dios entre vosotros, ¿con qué? ¿Con qué? Las maravillas, prodigios y señales que Dios el Padre hizo entre vosotros, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo, como ustedes lo saben. Ellos no podían negar de que Jesús había hecho milagros. Habían visto, investigaron al ciego aquel, acuerda que tenía edad, que ya era adulto, Bartimeo. No, querían investigar si realmente el Señor le había sanado a este hombre que había nacido ciego. Vieron al paralítico, vieron a Lázaro. Es más, cuando el Señor resucitó a Lázaro, algunos creyeron y por eso también querían matarlo, porque estaban perdiendo adeptos. Así que aquí Pedro lo que le está diciendo: mire,
La primera evidencia que yo les presento que Jesús es el Señor y que es el Salvador es porque Dios mismo le dio la aprobación cuando hizo milagros a través de él. Y milagros que nadie ha podido hacer. ¿Estamos de acuerdo? Mire, los fariseos, que era el grupo más renuente, uno de ellos, llamado Nicodemo, vino a él de noche. ¿Recuerdan? Vino de noche a hablar con Jesús. ¿Por qué vino a hablar con él? San Juan capítulo 3, versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos, todos sabemos, aún los fariseos sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La primera prueba que Pedro presenta es que Jesús fue aprobado por Dios porque tenía poder para ayudar a la gente, señales y prodigios, sanidades, milagros extraordinarios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, el Señor les dice, precisamente después de haber sanado a Bartimeo, si yo, dice el Señor Jesús, no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho. ¿Cuántos creen que el Señor puede hacer obras que nadie puede hacer? Y el Señor dice, yo he hecho cosas que nadie ha podido hacer. ¿Quién hizo los milagros que Jesús hizo? Caminar sobre las aguas. Eso no está evidenciado por nadie más, ¿no? Multiplicar los panes, darle comida a la gente en el desierto. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y el versículo 25 dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Aborrecieron y rechazaron a Cristo porque se les dio la voluntad. Pero el Señor presentó pruebas de que Él era el enviado. Y los milagros, ¿por qué los hizo? Para que nosotros creamos que Él es el Señor y el Salvador. ¿Lo creen así? Y hoy todavía el Señor sana a personas. ¿Para qué? Para que crean que Jesús es el único autorizado para salvar a la humanidad. Cuando estamos en una clínica o estamos en una situación, le oramos, le pedimos al Señor, por favor, Señor, haga un milagro. Y el Señor es tan bueno que hace milagros. Pero curiosamente muchos siguen sin creer la primera evidencia, que Jesús, su vida realmente era una prueba de que Él era el Mesías. La segunda prueba que Pedro presenta está en el versículo 23 y es la muerte de Cristo. Versículo 23, por favor. A este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. También era conocido eso, nadie podía negar, ellos lo habían hecho. Pero mire, amados hermanos, la muerte de Jesús no fue un accidente. No, al contrario, Él dijo que había dado, Él lo daba. Y aquí en el texto dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios todo lo tenía planeado. Las Escrituras, Salmo 18, Isaías capítulo 53, hablan precisamente de la muerte y de los sufrimientos de Cristo. Así que Jesús, al morir, cumplió las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Esos judíos que conocían bien las Escrituras, estas palabras de Pedro le llegaron. Por eso es que más adelante 3,000 personas aceptan a Cristo ese día. 3,000 personas se añaden a la iglesia porque ese día el Espíritu Santo y la palabra que fue predicada llegó al corazón de esta gente y les dio razones suficientes para creer que Jesús es el Cristo. Primera razón, ¿cuál era? La vida, los milagros que Él hizo, ¿cierto? La segunda, la muerte, la forma como murió.
como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías, no abrió su boca, enmudeció. Y le preguntaban, dinos, ¿tú eres el Cristo? Y el Señor estaba callado. Solamente se registran 7 frases que Jesús pronuncia en la cruz, pero ninguna de ellas fue para proferir maldición ni juicio, ninguna. Al contrario, recordamos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amados hermanos, el hecho de que el Señor sabía y había determinado que Jesús muriera, no le quitó la responsabilidad a los hombres. Al contrario, los seres humanos toman la decisión de rechazar o no a Cristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 22, dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está ¿qué? Eso ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo creen? Así dice Efesios, que Cristo era el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Pero, hay de aquel hombre por quien es entregado. Cristo fue rechazado porque estaba determinado así, pero hay de aquel hombre que lo entregue, que lo rechace. Es más, la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a mirar la tercera prueba. La tercera prueba. Pero curiosamente, la tercera prueba es la resurrección de Cristo. Si ustedes se dieron cuenta, la prueba de la vida de Cristo, un versículo. La prueba de la muerte de Cristo, otro versículo. Pero para hablar de la resurrección de Cristo, Pedro utiliza 9 versículos. Utiliza otro pasaje de la Biblia para hablar de esto. ¿Sabe por qué? Porque el tema central de la predicación de los apóstoles fue la resurrección de Cristo. Sin la resurrección, Jesús hubiera sido un mártir más, hubiera sido alguien que fue derrotado, pero la resurrección muestra la tercera evidencia, que Jesús era aprobado por Dios porque le resucitó de los muertos. Y yo quiero que leamos entonces versículos 24 al 28. Dice aquí: al cual Dios levantó, suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Me gusta esa palabra, era imposible. Ni la más mínima posibilidad de que la muerte fuera capaz. Por eso es que 1 Corintios dice que el postrer enemigo, que es la muerte, fue destruido. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros decimos, lo único que no tiene solución es la muerte. Pero amados hermanos, ni la muerte pudo retener a Cristo Jesús. Y versículo 25 dice: porque David, ahí está la profecía, Salmo, creo que es el Salmo 116, algo así me parece. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Era imposible que quedara en la tumba. David no resucitó, por lo tanto estaba hablando precisamente de Cristo Jesús. Ahora, a partir del versículo 29, Pedro continúa con los argumentos. Dice: varones hermanos, y es la explicación, ¿no? Es la explicación de lo que acabamos de leer. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó. ¿Quién? ¿Quién lo resucitó? Dios, del cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. La tercera evidencia de que Jesús es el Señor y que es el Cristo, el único que resucitó de los muertos para no morir más.
Lázaro volvió a morir, pero el Señor tiene victoria sobre la muerte y para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Pedro anuncia fuertemente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso es un razonamiento que convence y convenció a los judíos que estaban allí escuchando. Y rápidamente vamos a mirar la cuarta evidencia de que Jesús realmente es el Cristo. La cuarta evidencia está en el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, no solamente resucitó, señores, fue exaltado. ¿Qué quiere decir eso? Que como Él se humilló hasta lo sumo, también fue exaltado hasta lo sumo, como dice Pablo en Filipenses. Ahora dice aquí: así que exaltado por la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir por la diestra de Dios? Pues en otros textos dice que Él se sentó precisamente a la derecha. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos. No, David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus. Otro salmo, el Salmo 110, ¿cierto? La cuarta prueba es la exaltación. No solamente resucitó, sino que fue exaltado de tal manera que se sentó a la diestra de Dios. Y si usted lee otros pasajes, es el único digno de abrir el libro y los sellos que tiene el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan? Y dice que Daniel dijo que se acercó uno, hijo de hombre, al anciano de días, y le fue entregado la autoridad, toda la autoridad. Y por eso fue que el Señor Jesús dijo: toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, toda autoridad la tengo yo. Amados hermanos, estas palabras yo estoy seguro que ofendieron a los que no creyeron, pero fueron unas evidencias contundentes para los que habían leído la Biblia, los que habían leído el Nuevo Testamento. Pedro presenta 4 evidencias de que realmente Jesús era el enviado de Dios para salvar, para perdonar, para ayudar al ser humano. Es decir, es verdad que Jesús es el único camino. Es verdad que Él es la vida. Es verdad que nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Y para terminar, después de esas evidencias, el versículo 36 me gusta cómo termina. Sepa pues, ciertísimamente. ¿Ha utilizado alguna vez esa palabra? Ciertísimamente. ¿Qué quiere decir? Verdad de todas las verdades. Esto que yo les digo, mire, Pedro utiliza la palabra ciertísimamente. El Señor Jesús utilizaba mucho: de cierto te digo. Lo que yo le digo, no le ponga, no le busque más. Aquí Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? ¿Le ha hecho qué? Señor, ¿y qué más? Cristo. Por eso las 4 evidencias que presentó era para hablar de esto, de que Jesús es el Señor y es el Cristo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor y Salvador? Amados hermanos, Pedro más adelante, en el capítulo 4, lo vamos a ver luego, 4 versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el versículo 12 dice, perdón, no lo coloqué creo ahí, bueno, pero ahí está en la Biblia, el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? No lo hay, amados hermanos. ¿Sabe por qué Pedro y por qué el Señor envió a los discípulos con estas evidencias y por qué el Señor insiste en la predicación? Vamos a ver más adelante que realmente los apóstoles se dedicaron a predicar que Jesús era el único Salvador. Vivió, murió,
resucitó y fue exaltado a la diestra de Dios, todo para la salvación del ser humano, porque el que no crea se condena. Está en juego la salvación. Y se dedican a ir de casa en casa, a predicar en las sinagogas y a predicar en todo lugar que Jesús es el Señor. Yo sé que mucha gente le gustaría que diéramos conferencias de motivación personal y de sanación interior o algunas cosas así. Pero, amados hermanos, creo que Jesucristo es el que realmente puede sanar nuestro corazón. Y yo seguiré predicando a Jesucristo como el único que puede ayudar al ser humano. Le voy a pedir que cierre sus ojos. Hoy estamos escuchando parte del primer sermón que se predicó a la iglesia o a los judíos. Un sermón predicado por Pedro. Razones, pruebas para que ninguno dude. Pruebas determinantes de que Jesucristo es el único Salvador. ¿Ya recibiste a Cristo? Si hoy el Señor nos llama a su presencia, ¿tus pecados han sido perdonados? Es el único que puede perdonar pecados. Es el único que te puede asegurar el cielo. El único que venció la muerte. El único que puede cumplir la palabra. Nos han enseñado a creer en otras cosas, en otros salvadores. Pueden ser que hayan sido hombres buenos o mujeres buenas, pero nadie te puede salvar sino solo Jesucristo. Por eso hoy creo que Dios nos está dando la oportunidad para revisar nuestra vida espiritual. Y como dijera el hermano, para nacer de nuevo, porque solamente Jesucristo nos puede hacer nacer de nuevo. Y si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Padre Celestial, hoy te alabamos porque nos presentas evidencias que Jesucristo fue aprobado por ti como el Salvador, porque le diste poder y hizo señales y maravillas en medio del pueblo, y hoy todavía sigue realizando cosas extraordinarias. Gracias, Señor, porque en la muerte también nos diste ejemplo. En la resurrección demostraste que era sin igual, que no había nadie como Él. Y en la exaltación definitivamente tenemos que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y al igual que la multitud de los salvados en el libro de Apocalipsis, hoy nosotros te alabamos y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro único Salvador. Dios nuestro, gracias por Cristo. Cristo Jesús, gracias, muchas gracias. Yo quiero que levantes un aplauso de agradecimiento a Cristo Jesús. Él es el Salvador del mundo. Hermanos amados, si Cristo viene hoy, Él nos ha permitido escuchar nuevamente un sermón precisamente acerca del único que puede salvarnos. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga.